El 22 de noviembre de 1963 ocurría en Dallas, Texas, uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX, el asesinato de Kennedy. El presidente de los Estados Unidos fue disparado delante de la multitud y, tras recibir disparos en el cuello y la cabeza, fue declarado muerto a la 1 de la tarde. Tenía 46 años. Una generación de estadounidenses recordaría para siempre dónde estaban cuando se enteraron del asesinato del presidente, ya que tendría un profundo impacto político y cultural en la nación. El tirador Lee Harvey Oswald, quien fue arrestado y acusado del magnicidio, aunque él lo negó y 2 días más tarde fue asesinado, lo que desató todo tipo de teorías de la conspiración que perduran a día de hoy. En este vídeo vamos a hablar de todo esto, pero como siempre, vamos a usar una canción como banda sonora, una canción que hable exactamente de este tema. Y es que Dallas 1 PM del grupo Saxon es la canción perfecta para esto, y además es una de sus canciones más conocidas. Y tenemos además el lujo de tener en el canal al cantante Biff Byford para preguntarle precisamente por este tema y cómo recuerda él el día que vio en las noticias que el presidente de Estados Unidos había sido asesinado. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que gracias a una canción podemos conocer un capítulo de nuestro pasado. Hoy es uno de esos vídeos que me hace mucha ilusión, no solo porque el tema del que vamos a tratar creo que nos suena a todos, aunque no tenemos los detalles, y también porque tengo un invitado de lujo en el canal. Hoy por suerte podemos contar con alguien que vio en directo en la televisión cuando anunciaron este acontecimiento, este asesinato de Kennedy, y decidió hacer una canción sobre ello. Pero también vamos a explicar por qué mataron a Kennedy, o qué teorías hay por lo que lo hicieron, y por qué esto, desencadenó tantas conspiraciones que, pues incluso a día de hoy, pues se sigue hablando de ello. En resumen, que es un vídeo muy interesante y no te lo puedes perder. Como siempre, antes de empezar, vamos a hablar un minuto del grupo elegido para ilustrar este tema, Saxon. Y es que hace ya varios años que no pasa este grupo por el canal, pero ya va tocando porque se trata de uno de los grupos míticos del heavy metal. Tan mítico que Metallica en su momento llegaron a ser teloneros de Saxon, para que te hagas una idea. Saxon se formaron en 1977 y es uno de los pilares del movimiento New Wave of British Heavy Metal, junto a grupos como Iron Maiden o Judas Priest. Con su sonido potente, guitarras afiladas y letras épicas e históricas, Saxon ayudó a definir el heavy metal clásico de los años 80 con discos como Wheels of Steel, Denim and Leather o Strong Arm of the Law, que es el disco que traemos hoy. Con el tiempo fueron modulando su sonido y haciéndose más pesados, más acorde con el heavy metal que conocemos hoy en día, pero sin olvidar esas influencias de hard rock. En sus casi 50 años de carrera han publicado 24 discos, siendo por tanto unos referentes de esta música que tanto nos gusta. Su vocalista, el insigne Biff Byford, es uno de los rostros más conocidos del heavy metal y tengo el orgullo de poder traerlo al canal. Y es que gracias a Rock Imperium, el festival de metal que se celebra en Cartagena, en España, pude entrevistarle. Y de paso disfrutar de este pedazo de festival que está en una ciudad con mucha historia y además está genial organizado. Os recomiendo que le echéis un ojo al cartel de la próxima edición porque de verdad merece la pena. Dicho esto, hablemos de qué pasó en Dallas ese 22 de noviembre de 1963. En primer lugar, vamos a ver quién era Kennedy, porque mucha gente cuando piensa en Kennedy sabe que fue un presidente y que fue obligado de manera forzosa, a dejar el cargo. Y ya está. John Fitzgerald Kennedy, o JFK para los amigos, fue el presidente número 35 de Estados Unidos y básicamente era una rockstar de la política en los años 60. Imagina a JFK como el tipo más cool de la época, joven, guapo, carismático, y era como si fuera la versión política de una estrella del pop de hoy en día. Como buen político sabía usar la boca muy bien cuando tocaba. Literalmente, porque de hecho él era un héroe de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla del Pacífico, la embarcación en la que él iba fue hundida por los japoneses y tuvo que sobrevivir yendo a nado hasta una isla cercana donde se quedó una semana. La cosa es que mientras nadaba, llevó a un compañero
herido, que no podía nadar. Le ató con un cinturón y le llevó como un perrete, se puso el cinturón a la boca y llevó a su compañero hasta la playa y le salvó, lo que, bueno, le convirtió en un héroe. Y bueno, también muchas mujeres adoraban su boca porque, bueno, tuvo muchas amantes, para desgracia de su mujer Jacqueline Kennedy, que al parecer, pues esto le importaba. Llegó a presidente por muy poco por el Partido Demócrata en 1961, tras haber derrotado a Nixon en 1960. Pero la cosa es que llegó en un momento histórico muy tenso, ya sabéis, la Guerra Fría. Hacía poco que había acabado la Segunda Guerra Mundial en el 45 y estaban esos dos bloques, el bloque capitalista, dirigido por Estados Unidos, y el bloque comunista, bueno, el soviético, dirigido por la Unión Soviética y que, bueno, como sabéis, iban financiando golpes de estados y movimientos revolucionarios allá donde podían. Y justo en este momento hay tres eventos históricos que, bueno, se destacan como esos que casi nos llevan a la Tercera Guerra Mundial. En primer lugar, la crisis de los misiles en Cuba, cuando los soviéticos quisieron poner misiles nucleares en Cuba en 1962, lo que llevó, por cierto, a un pánico nuclear. También se dio la invasión de la bahía de Cochinos en Cuba, que, bueno, también fue un absoluto desastre, y el régimen cubano de Fidel Castro no solo no cayó, sino que se le dio más fama, alzándose como un bastión antiimperialista. Y al mismo tiempo tenemos la guerra de Vietnam, que había generado muchas protestas y Kennedy defendía más bien un apoyo limitado y no la intervención total. Además, en estos tiempos estaban las protestas raciales y la lucha por los derechos civiles con figuras como Martin Luther King. Vamos, un momento histórico muy movidito y además, pues eso, Kennedy apoyaba estas protestas, le parecía bien, lo que para algunos pues no les gustaba, le llamaban el amigo de los negros, en fin, todo muy tenso. Por si fuese poco, el padre de Kennedy, Joe Kennedy, se decía que tenía amistades con la mafia y que había hecho mucho dinero vendiendo alcohol durante la ley seca, y durante la Segunda Guerra Mundial, siendo embajador en Reino Unido, defendió no enviar ayuda a Churchill y no entrar en la guerra, lo que junto con sus comentarios antisemitas le hicieron dimitir. Y todo esto, pues obviamente salpicó a Kennedy tanto en su carrera por la presidencia y ya durante la presidencia. Todos hemos tenido padres o abuelos o bisabuelos o familiares que han dicho o hecho cosas que igual no están bien y no es nuestra culpa, pero es verdad que, bueno, él se benefició de toda esa fortuna. Así llegamos al 22 de noviembre de 1963, fecha que ha hecho que mucha gente arquee la ceja diciendo interesante, curioso, qué casualidad, ¿no? Esa fecha en la que se han creado tantas teorías de la conspiración. Estaba Kennedy en Dallas, Texas, siendo recibido en su descapotable, mostrando que no tenía miedo a la gente. Total, hasta entonces solo 3 presidentes habían sido asesinados en el cargo, y el último McKinley había sido hace 60 años. Seguro que esas cosas ya no pasaban, así que a lo mejor dar un paseo al aire libre para despejar la cabeza. La cosa es que, según la versión oficial, Kennedy no le caía bien a un tipo llamado Oswald, que era alguien prosoviético que había vivido en la Unión Soviética tras desertar del cuerpo de marines, y por alguna razón decidió que Kennedy ya no merecía vivir y se escondió en un depósito de libros escolares. Esperó a que el coche de JFK estuviese a tiro y realizó varios disparos. El primer disparo, por cierto, falló porque rebotó en un semáforo y le dio a alguien que pasaba por ahí. El segundo disparo impactó en el cuello del presidente, le atravesó y además hirió al gobernador de Texas que estaba ahí. El tercer disparo ya sí dio en la cabeza del presidente y vemos que su mujer Jackie Kennedy trata de ocultarse. Tras eso, Kennedy es llevado al hospital. Y aquí viene un detalle un poco escabroso, pero según Jackie Kennedy, la mujer, pues ella decía que estuvo agarrado a Kennedy todo el trayecto hasta el hospital, sujetándole la cabeza para impedir que su cerebro se saliese de la cabeza. Cosa que, si veis las imágenes, no logró. Solo tenías un trabajo, Jackie, solo uno. En el hospital intentaron reanimarle, reavivar sus constantes para que viviese y, bueno, intentar salvarle, pero la verdad es que era bastante imposible porque, bueno, es que tenía medio cerebro fuera y se había dejado parte del cerebro en el coche. ¿Qué clase de discursos políticos puede dar una persona sin medio cerebro? Acabaría diciendo cosas como la Edad Media fue un periodo oscuro, los videojuegos fomentan la violencia y el heavy metal y el anime, estas cosas. Bueno, si lo piensas bien, todos conocemos a políticos que directamente no tienen cerebro y ahí están, así que, bueno, tampoco habría sido mala idea rescatarle. Así que, bueno, Kennedy fue declarado muerto a la 1 de la tarde, a la 1 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a la 1 de la tarde. No, me he equivocado, esto no era así. El caso es que de ahí viene el nombre de la canción, porque habla precisamente del momento en el que se le dio por muerto.
Al mismo tiempo, un policía entró en el edificio desde donde creía que habían disparado a Oswald y se cruzó con él. A la 1:15, un policía fue asesinado y también se dice que fue Oswald, y finalmente este fue detenido en un teatro. Tras eso se anunció la muerte del presidente y su cuerpo fue llevado al Air Force One. No os pongo las fotos porque, uno, no hace falta verlas, os lo podéis imaginar, y dos, porque YouTube, si pongo estas fotos, explota y el algoritmo explota y nos acaba haciendo daño a todos. Así que no voy a ponerlo. No se sabe muy bien las causas del asesinato, entre otras cosas porque el presunto asesino, que negaba su implicación, fue precisamente también asesinado 2 días más tarde por Jack Ruby, un propietario de un club nocturno de Dallas que aseguró verse profundamente afectado por el asesinato del presidente y que actuó impulsivamente buscando justicia. Esto que veis son las imágenes reales, aunque parecen de una peli antigua. Creía tanto en la justicia que decidió actuar por su cuenta, pero bueno, ya ves, una muerte muy misteriosa entonces. Jack Ruby fue condenado a muerte y murió también prematuramente por una embolia pulmonar 3 años después. Estas 2 muertes, o 3 si contamos la de Kennedy, son muy extrañas y claro, ha despertado muchas teorías de la conspiración porque hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta si Oswald actuó solo o si fue parte de una conspiración más grande. Esto también ha sido porque la investigación no resuelve mucho y las películas han ayudado mucho a esta creencia. Por ejemplo, poco después del asesinato del presidente Kennedy, solo el 50% de la población creía que era una conspiración. Tras el estreno de la película JFK, esta cifra se disparó al 77%, cifra que empezó a bajar en 2017, y es que, en serio, preguntad a un policía, a un forense, a un detective, la cantidad de incógnitas, de vacíos o preguntas no resueltas en este tipo de casos, o en los casos de asesinatos, pues es abrumador. No tenemos respuesta para todo y esto pues no es una excepción. ¿Y entonces por qué fue asesinado? Bueno, pues os pongo las teorías que más se han barajado, pero es que no se puede saber. 1. Militares enfadados. Querían una guerra más intensa contra los comunistas y JFK les estaba bajando un poquito el tono. 2. La CIA estaba resentida, especialmente después del fiasco en la Bahía de Cochinos, donde intentaron invadir Cuba, pero fue un desastre total y JFK no los apoyó lo suficiente. 3. La mafia. Fue la mafia. Como te dije antes, los Kennedy primero le dieron la mano y luego se la mordieron. 4. Fue una cuestión de racismo. JFK apoyaba los derechos civiles y no todos en Estados Unidos estaban muy contentos con eso. Muchos lo veían como una amenaza para el orden natural. Recordad que tanto Luther King como Malcolm X, líderes de movimientos por los derechos civiles, fueron asesinados en los años posteriores. 5. Por la Guerra Fría y paranoias que se extienden de esto. Cualquier político en los años 60 estaba en medio de tensiones globales, enormes, y JFK, al ser tan diplomático, hizo muchos enemigos entre los que querían menos charla y más guerra. 6. Fueron los soviéticos, al fin y al cabo, pues ¿quién no quiere matar a sus enemigos? 7. Fue James Files, un militar de Estados Unidos que se autodeclaró en 1994 como autor del atentado. Este aseguraba haber disparado con una pistola desde cerca, pero los expertos dicen que ha cambiado su historia varias veces. 7. Fueron los masones, que sabían que Kennedy iba a hacer públicos los datos que demuestran que la Tierra es plana, que en el Área 52 hay un alienígena, que en las vacunas hay microchips y que las pirámides fueron construidas por extraterrestres y que en realidad todos somos víctimas de las élites reptilianas. 9. Todas las anteriores son correctas. Voy a leer en comentarios cuál de estas opciones crees que es la más correcta, pero en cualquier caso la versión oficial pues parece ser que siempre va a estar discutida. Si me preguntas a mí, sabéis que soy una persona que me gusta seguir la evidencia científica y me gusta seguir, bueno, los motivos históricos razonables que se puedan palpar y que se puedan investigar. Así que mi teoría es que la familia Kennedy estaba maldita. Sí, en serio, sufrían una maldición. Los padres de Kennedy, Joe Kennedy y su mujer, Rosemary, tuvieron 9 hijos, de los cuales vieron morir a 3. El hijo mayor, Joseph, murió en un accidente de aviación en la Segunda Guerra Mundial. John Kennedy fue asesinado en Dallas en 1963. Robert Kennedy, que era senador de Nueva York y también candidato presidencial, fue asesinado en 1968. Rosemary Kennedy sobrevivió a los padres, pero más o menos porque fue sometida a una lobotomía en 1944 y necesitó cuidadoras el resto de su vida. Ya fallecidos los padres, otros 2 hermanos murieron de forma accidentada. David Kennedy murió de sobredosis y Michael Kennedy en un accidente de esquí. O sea, de sus 5 hijos varones, ninguno murió por causas naturales. ¿Casualidad?
No creo que haya que decir no lo creo, porque seguramente sí, la vida tiene estas cosas. Bueno, pues era gente que si esquías, pues tiene más probabilidades de lesionarte. Toda esta gente de la que estamos hablando, estos 5 hermanos, si se hubiesen quedado en su casa jugando al World of Warcraft, pues no les habría pasado nada. Hubiesen cogido peso, eso sí, pero ya está. ¿Qué consecuencias tuvo este asesinato? Bueno, pues el hecho de que Kennedy perdiese la cabeza hizo que todo el mundo perdiese la cabeza. Lyndon B. Johnson, su vicepresidente, asumió el poder y aunque logró aprobar leyes importantes sobre derechos civiles, pues bueno, fue un tipo que metió más a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, así que en general es recordado como un poco meh. También hubo una crisis de confianza en el gobierno porque tampoco sabían hasta qué punto estaban dando toda la información y al mismo tiempo pues Kennedy como que su figura pasó a estar más alzada, más querida y bueno, hubiesen pensado mucha gente que a lo mejor, oye, de haber estado Kennedy en el gobierno habrían ido mejor las cosas, pero os recuerdo que la mayoría de los políticos a largo plazo acaban decepcionando, así que bueno, digamos que lo dejó en lo más alto. Y ahora hablemos con Biff Byford, cantante de Saxon, quien pone voz a la canción que hemos escuchado hoy. Esta canción es un clásico del heavy metal y bueno, fue publicada a principios de los 80, no mucho después de este acontecimiento histórico, así que veamos qué recuerda de ese día y por qué hizo esta canción. First of all, thank you very much to be here. No problem. You are doing an interview to a YouTube channel with 500,000 subscribers who learns history through metal music. Right. So, for Come to see the right band then. yeah. Yeah. I tell them, do you want to learn about I don't know, a Battle of Hastings? There is a song of Saxon that can explain it. So, or many songs in your career. So how do you pick the topic? Because if you pick one topic, you get rid of other topic. Well, yeah. The thing is, when you write songs, you're writing in your head all the time. So your brain is writing all the time, lyrics and stories. So yeah. So when we come to a place where the music happens, then usually I'm ready with a story, something that interests me, or something I hear about, or just different topics really. So I'm always thinking, always writing in my head. Yeah. I have a book, or I do it on my phone now. Obviously, put down ideas. Is it easy to fit the history you want to tell in the song? It's it is hard to put a story into words, especially when we only have 3 to 4 verses. Yeah. So I like to do them as a little bit what we call picture lyrics. Oh, yeah. There's a line that makes you think. Uh-huh. So you read a line or you hear a line, it takes you back to the place. Yeah. You have to try and capture some of the spirit Yeah. of that time, if possible. I think you do it quite well. Yeah, I'm pretty good at it now. Dallas, for example, Dallas PM in the 80s, I remember. Dallas 1 PM, for me, is a perfect example to learn history through music. Yeah, definitely. I mean, the thing is with Dallas, I think I was just about a teenager, 12, 13, maybe when Kennedy got shot. Yeah. So, and I remember seeing it on TV. Yeah. So it sort of stuck in my head. And then, I heard the riff. I think it was me and Paul, I think, came up with that guitar riff. And it just seemed to fit the idea I had. Yeah. I read a book called Dallas 1 PM. Oh, yeah. So I thought that's a great title, I'll use that. Yeah, it is. Como curiosidad, decirte que las muertes raras en la familia Kennedy continuaron. En diciembre de 2021, un grupo de seguidores de la teoría de la conspiración QAnon se reunió en Dallas, en Texas, con la expectativa de que John F. Kennedy Jr., el hijo de Kennedy, regresara de entre los muertos ya que había fallecido prematuramente en 1999 en un accidente de aviación. Por lo que sea,
creían que iba a resucitar y aparecer en Dealey Plaza, el lugar donde su padre fue asesinado en 1963. Los asistentes esperaban que JFK Jr. apareciera en ese lugar y proclamase su apoyo a Trump como el verdadero presidente de Estados Unidos, pero sorpresón, nada de esto pasó. En fin, a nivel histórico yo creo que la muerte de Kennedy nos puede enseñar que, bueno, la historia es compleja, tiene muchos factores y tiene muchos giros de guión dignos de una temporada de Juego de Tronos. Su muerte causó un gran impacto en la sociedad y en su cabeza, y seguimos debatiendo sobre esto a día de hoy. ¿Era Lee Harvey Oswald parte de algo más grande o era simplemente un lobo solitario? ¿Tú qué piensas? Desde aquí muchas gracias a Rock Imperium por apoyar el canal y hacer que los vídeos de historia con música tengan más valor gracias a incorporar a los propios artistas a los vídeos y a la historia que contamos. Recordad, echadle un ojo al cartel y, oye, si podéis, pues pasaros por el festival. También te recuerdo que tengo un Patreon, donde una vez al mes la gente elige qué canción, qué videojuego, qué serie o qué película traemos al canal para poder aprender y conocer historia. Así que ya sabes, te espero por ahí. También puedes seguirme en las redes sociales para ver qué se cuece, qué traigo al canal. Y también puedes compartir mi vídeo entre gente que sepas que le gusta este grupo, entre gente que sepas que le gusta la historia o la historia de Kennedy, o entre ese amigo tuyo que cree todas las teorías de la conspiración. Muchas gracias a todos por estar ahí, por apoyar el canal, especialmente a los Patreons y especialmente a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote. Así que muchas gracias. Estoy convencido que de ellos haber investigado el crimen hubiesen resuelto todo y ya no habría dudas. También podéis apoyar el canal comprando mi nueva novela, La Muerte Escarlata, disponible en amazon.es y .com.